Y bueno, al grano, al estilo de los noventas. A 20 años de haber empezado a estudiar japonés, me sorprende, en retrospectiva, el punto en el que me encuentro y cuánto he llegado a comprender tanto del idioma como de la cultura de la que éste proviene. Mi interés inició con la inquietud de entender qué demonios estaba escrito en el poco manga que entonces pasaba por mis manos, probablemente contrabandeado de Taiwán, llegando a transformarse en terquedad y dedicación, y acabando por llevarme al otro lado del mundo por 6 años, a estudiar literatura comparativa en 2 universidades diferentes. Aunque el japonés es uno de los pilares fundamentales de la enseñanza que constituye la mayor parte de mi fuente de ingresos hoy en día, la inquietud por saber qué decían aquellos dibujitos en sus globos de diálogo jamás me abandonó y, de hecho, pasó por una transformación. De lector me volví, para mi sorpresa, en traductor de manga, así fuera ello ad honorem y teniendo como principal motivación 2 cosas. 1. El terminar de traducir trabajos que fueron dejados a medias por Scanlations en inglés, que sentía valía la pena se supiera en qué concluían. Y 2. Dar a conocer autores y títulos de los que se sabía poco o nada no únicamente en Latinoamérica, sino en todo Occidente. La primera meta nos llevó a mí y a mi colega y amigo santanderino Wild Song a acabar de traducir el manga de Sakura Tsushin, principalmente para Colombia Otaku Scanlation, cuya traducción llevaba más de una década estancada, tal vez por ya no ser, en sus últimos volúmenes, del gusto de sus cerecitos lectores, quienes buscaban en la obra más contenido tipo vanilla que un cóctel de crítica social y disfuncionalidad amorosa al mejor estilo del mangaka Yujin. La segunda meta nos llevó a mi esposa y a mí a dar a conocer, en una Scanlation diferente, a una artista cuyos trabajos me fueron presentados por primera vez cuando aún estudiaba en la Universidad de Ehime y cuyo arte y estilo narrativo me hacen tenerla encabezando mi lista de artistas de manga aún ahora, gracias a la complejidad psicológica y social permeando la mayor parte de sus historias. La veterana autora Enomoto Nariko. Descubrí el trabajo de Enomoto en la forma de su ópera prima, Senchimento no Kisetsu, gracias a la recomendación de un estudiante de periodismo en la Universidad de Ehime cuando estaba en el primer año de mi maestría, notando mi legítimo interés por el Enjokosai como un fenómeno social eminentemente noventero en Japón, argumentando que, si bien era cierto que mangakas que leía en aquel entonces abordaban el tema, como el antes citado Yujin con Sakura Tsushin o Shigeno Shuichi con Initial D, ello no ocurría de una forma que considerara académica o no explotativa. Pero antes de continuar, creo preciso aclarar qué es ese tal Enjokosai del que les estoy hablando y cuya existencia no lograba comprender con exactitud entonces. Traducido literalmente del japonés, Enjokosai significa interacción de ayuda, término que en sí mismo parecería no guardar una connotación negativa en calidad de servicio, y de hecho en muchas instancias no lo es. Hasta descubrir que en la actualidad la mencionada asistencia, entre comillas, es uno de tantos eufemismos para prostitución. Verán, en teoría al menos, la prostitución en todas sus formas es ilegal en Japón según el artículo 3 de la Constitución, lo cual ha conducido a que la industria del sexo en este país esté en constante proceso de renovación para dar con subterfugios o vacíos legales que permitan su existencia en la práctica, en el establecimiento de negocios como Soplans, Pink Salons e Image Clubs que, en la superficie al menos, se limitan a promover servicios de placer no coitales, pasando a cobrar por los que sí lo son en secreto considerablemente altas sumas de dinero. Dentro de este mercado, el Enjokosai se presenta ante nosotros por lo general no en calidad de establecimiento, sino más bien de trato directo entre proveedor y cliente, siendo su fachada, tal y como lo indica su nombre, la provisión de interacción para aquellos necesitados de compañía y entre quienes se hallan, por lo general, asalariados arriba de los 40 con vidas monótonas y atareadas buscando desestresarse en compañía de una presencia agradable, ya sea yendo de karaoke, al cine o a sitios más reservados que permitan la privacidad. La polémica acá recae en el hecho de que el grupo más predominante entre dichas, entre comillas, personas de presencia agradable es el de las menores de edad de corte kogal. Una kogal es, puesto de manera básica, una chica que se destaca por centrar su sentido de la moda en su uniforme escolar, ya sea en calidad de modificaciones, accesorios o maquillaje, exhibiendo su juventud como una mercancía de alto valor para gente presa de la nostalgia y de la frustración de no haber disfrutado de su propia mocedad del modo como habrían deseado.
Y si bien es cierto que el Enjo Kosai no ha desaparecido en su forma más básica, a pesar de haber ya en vigencia tanto enmiendas legales sólidas como grupos policiales especializados encargados de controlar la oferta y la demanda en este oscuro mercado, este no ha vuelto a tener un boom como el surgido en la década de los 90, volviéndose su presencia en una manifestación emblemática del estancamiento económico y la depresión social que dejara la burbuja financiera e inmobiliaria de la segunda mitad de los 80. Ok, pues volviendo a lo que nos interesa, Senchimento no Kisetsu, publicado entre 1997 y el 2001, coincide con el apogeo del Enjo Kosai como fenómeno social, y no obstante no se trata necesariamente de un trabajo 100% anecdótico o investigativo. Enomoto, pese a no ser ella misma una colegiala o una reportera, toma como escenario la época en la que está y la fusiona con sus propias enrevesadas experiencias de juventud, llenas de ideas y conductas polémicas, como mínimo, para una colegiala. Y es en este punto que Enomoto nos sorprende, haciéndonos descubrir que, aunque esté en el manga, este último no es exclusivamente acerca de Enjo Kosai, sino más bien de la sexualidad humana en general, procesada desde la óptica tanto de chicas como de chicos, así como también de hombres y mujeres mayores de edad. Expuesta con esto a la amplitud de las perspectivas en el trabajo, puede entenderse por qué Enomoto eligió el formato del relato corto para narrar su historia y compartirnos su manera de sentir hacia un tema tan altamente polémico como este. Sí, así es. Senchimento no Kisetsu, aunque cuenta con una extensión de 8 volúmenes en formato tankobon, se subdivide en 4 tomos constituidos por 40 historias de no más de 25 páginas cada una y 4 tomos con 4 novelas cortas de 10 capítulos de duración, desprovisto de elencos más familiares para nosotros, sin aparentes barreras para su caracterización y análisis. Y si bien ello podría representar un considerable obstáculo para un gran número de lectores, resultará refrescante para aquellos hambrientos por numerosas perspectivas que compensen la ausencia de personajes multidimensionales. Entremos pues con el primer y posiblemente más dominante grupo en este relato, las colegialas. Ya sea en calidad de protagonistas o coprotagonistas, las escolares, por lo general en su último año de secundaria o ya en la preparatoria, exhiben una plétora de motivos para contraer relaciones sexuales, yendo mucho más allá de la lacónica y poco analítica remuneración monetaria inmediata. En ciertos casos su obrar es congruente con su amplia experiencia teniendo relaciones, y en otros predomina un alto grado de curiosidad e ingenuidad exacerbada por desesperados deseos por llegar a la adultez, ya sea por presión de grupo o por desencantamientos con la imagen de lo que se les ha dicho es el, entre comillas, vivir correctamente, por sus correspondientes figuras de enseñanza. En esta demografía encontramos una mezcla altamente condensada de males que aquejan aún ahora a la juventud de nuestros días, como materialismo, maltrato físico y psicológico, trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad por encontrar para uno mismo un valor, entre comillas, definitorio, traumas infantiles con ramificaciones sin monitoreo, así como flagrante y craso abuso sexual, por mencionar algunos. Ahora bien, pasando a los varones menores de edad, estos, aunque empiezan desde una situación hormonal sin consecuencias, acaban por engendrar secuelas perniciosas para su desarrollo como seres humanos, objetivando y desvalorando la importancia del sexo a extremos tales como el volverse desamorados o de al tiro abusivos para con los respectivos objetos de su afecto. Con Enomoto, pues, no se produce un dilema psicológico complejo y trascendental en las vidas de los chicos, sino hasta consumada la pérdida de su virginidad, influenciando decisivamente la percepción de su sentido de la masculinidad de cara a la adultez. En tercer lugar tenemos a las mujeres mayores de edad, quienes, en la abrumadora mayoría de los casos, haya sido esto intencional por parte de Enomoto o no, fungen como abnegadas esposas y madres, sirviendo de contrapeso moral en la mayor parte de los relatos, advirtiendo, prohibiendo y castigando divergencias en el orden moral de sus hijos y alumnos. No obstante, en los casos en los que las mujeres adultas son las responsables de explorar y de hacer adictos al sexo a jóvenes varones, se nos presentan casos claros que van más allá de una unidimensional perversión y llegan a profundizar instancias de desvalorización laboral, desencantamiento con la vida adulta y una decididamente mala relación marital. En última instancia, ya sea en calidad de adultos jóvenes o de asalariados maduros, tenemos a los hombres mayores de edad,
cuyas variantes y motivaciones para su sexualidad son numerosas. Por un lado, tenemos a los que, entre comillas, pagan por pecar directo, quienes ven en su proceder con las jóvenes transacciones monetarias por un lujo con una duración limitada, rondando entre lo libidinoso y lo psicológicamente conflictivo. Por otro, tenemos a los adultos jóvenes, ya sean esos universitarios o profesores novatos en su campo, cuya transición hacia la plena mayoría de edad acaba por ser un proceso tan lento como indeseable. Ambos grupos tienen en común, sin embargo, el ser presa de una sensación de nostalgia por una juventud que jamás regresará a ellos, volviendo sus arrepentimientos por lo no realizado cuando aún gozaban de dicha mocedad, algo que solo pueden resarcir con dinero o con chulería nacida de su pericia sexual. Dicho esto, tengan bien en cuenta que si bien es cierto que el erotismo es un elemento indispensable para la temática tratada en esta serie de relatos cortos, su carácter no es ni fetichista ni carente de fundamentos. Estamos hablando acá de lo más cercano a seres humanos reales, con acciones reales que tienen consecuencias reales y, por lo general, tomando en cuenta el secretismo, la ambigüedad y la controversia en sus relaciones, aciagas. Verdaderamente, salvo contadas excepciones, no hay historias con desenlaces alegres acá, sino más bien un sinnúmero de reveses, descorazonamientos, procesos de maduración forzosos y hasta tragedias. Por lo cual, si lo que esperan de este manga acá es algo con lo cual poder alimentar su propio libido, tomándolo erradamente por ecchi o hentai, se llevarán una muy desagradable sorpresa. Aunque ficción con un trasfondo lascivo, Senchimento no Kisetsu es un trabajo decididamente seinen, y aunque de corte diferente al de aquellos por los que maestros como Yamamoto Hideo y Urasawa Naoki son mejor conocidos, su complejidad psicológica y análisis social es comparable con los de ellos tanto en dureza como en profundidad, no teniendo escrúpulos para con ninguna institución social en Japón, ya sean estas empresas privadas, escuelas o incluso hogares comunes y corrientes. El poco margen que da la brevedad de las historias para empatizar con sus personajes y dilemas facilita el poder apreciar mejor el mensaje tras sus traspiés y desgracias, llegando a nuestra psique no enfocando a un grupo selecto de personajes con representatividad o carácter heroico, sino más bien su conjunto como tal, formado por individuos ordinarios. Otro detalle a destacar acá es el simbolismo y el uso de lo metafórico propio de Nomoto para con este y otros de sus trabajos, como característica por excelencia de una graduada de literatura de la Universidad Kokugakuin. El uso de las estaciones, por ejemplo, está muy por encima de lo alegórico y denota no solo características personales en nuestros protagonistas, sino también los cambios que atraviesan sus actitudes y estados psicológicos conforme enfrentan las expectativas que la vida les tuvo reservadas, ya fuera con amores no correspondidos, actos inconsecuentes, expectativas de vida traicionadas, ceñimiento a pasados ya distantes y demás. Más que estaciones, podría pensarse en ellas como etapas o épocas en el desarrollo personal de los personajes de esta serie de relatos. Pese a lo antes dicho, no voy a mentirles diciéndoles que todas y cada una de las historias cuentan con la profundidad y el impacto de los que les he hablado acá. Algunos de los cuentos de Nariko en Senchimento no Kisetsu, aunque empiezan con una buena premisa, o terminan de forma anticlimática u ofrecen una moraleja ambigua, muy a menudo difícil de digerir para lectores no japoneses sin conocimiento profundo de los hilos tejiendo la psique nipona moderna. No obstante, debido a la desconexión que hay entre relato y relato, más allá del contexto que tienen en común, nos es posible aceptar las historias con menos lustre como parte de un todo, así que aunque ustedes llegaran a vérselas con cuentos no muy buenos, recuperarán el ánimo de continuar leyendo gracias al mensaje general del manga como reflector fidedigno del desencantamiento socioeconómico de la primera parte del Japón de la era Heisei. Ahora, si bien es cierto que ya pueden encontrar casi completa la primera mitad de Senchimento no Kisetsu al español, aún quedan por traducir los 4 volúmenes restantes conteniendo cuentos cortos de 10 capítulos cada uno. Sin embargo, existe determinación para terminar de traerles a ustedes esta joya desapercibida de los 90s y espero pueda ser completada su traducción para finales del 2021, así que en caso de animarse a darle una oportunidad a este trabajo, espero sepan tenernos un poco de paciencia mientras lidiamos con ello durante las pausas dentro de nuestra apretada agenda. Mientras tanto, pueden, si quieren, pasar a leer la sucesora espiritual de Senchimento no Kisetsu, titulada Senchimento no Yukue, la cual sí también estoy traduciendo, y de la que pienso hablar en detalle algún día cuando haya concluido su publicación. Pero bueno, en resumen,
Puedo decir que Senchimento no Kisetsu es un drama tan escabroso como aleccionador, haciendo que los mundos de jóvenes y adultos colisionen con interpretaciones de qué pretenden llegar a ser y de en qué han llegado a convertirse. Llega a nosotros sin causas o portaestandartes, dejando que los motivos y las consecuencias de los personajes hablen por sí solas al momento de intentar fraternizar con ellos, viendo en cada uno amigos, compañeros de clase, colegas y probablemente hasta miembros de nuestra propia familia. Esa forma de poner nuestros pies sobre la tierra es, francamente, algo de lo que pocos mangas pueden darse el lujo de presumir, y, de haber más de su tipo en la vastedad del universo de trabajos aún desconocidos para nosotros en esta parte del mundo, debería, en mi opinión, saberse más de ellos. ¿Por qué? Porque si bien la tipificación del sexo juvenil en ficción muestra, no por ello enseña. Su presencia no nos pasa desapercibida, pero al final del día difícilmente podría decirse que aprendimos algo de ella. Es por eso que el trascender en este departamento no recaerá en títulos eminentemente ecchi o hentai. Es más, ni siquiera podría poner mi confianza en el yose para esto, dada su propensión a la idealización de los sentimientos y sueños de personajes con los que hemos llegado inevitablemente a compenetrarnos luego de 50 y la juana de capítulos. ¿Qué vendría a ser entonces Senchimento no Kisetsu en este ámbito? Bien, pues cerraré este episodio citando las palabras que la misma Enomoto plasmara en parte del epílogo del primer volumen de esta obra. Yo era una desagradable mocosa demasiado madura para su edad. Por ello, no me atreví a disfrutar de mi juventud en el momento. Yo viví saltándome trivialidades como la palidez del primer amor entre un chico y una chica, o el que mi primer beso supiera limón. Yo era un gran fracaso. Mi primer amor acabó por ser un vejete. Como sea, recuerdo haber sido alguien extrañamente objetiva. Ha de ser por eso que recuerdo aquel sentimiento en exceso. Debido a esto, desde tiempos pasados, la juventud de las chicas ha sido mi anhelo. Anhelo sería, en este caso, un nombre alternativo para la obsesión que tengo de no llegar a olvidar todo eso. El anhelo es fantasía. Consecuentemente, la juventud de mis recuerdos acabó por ser fantasía. Al parecer, a través de ese trabajo estoy tratando de resucitar la juventud que anhelaba.